El CNR les da la bienvenida, igual que la Escuela de Formación del Talento. Gracias por conectarse a este webinar llamado Generalidades e importancia del registro de garantías mobiliarias y el uso de tecnología de la información y comunicación. Vamos a dar inicio en honor al tiempo a los que ya se conectaron. Vamos de 10 a 11. Y para el desarrollo de este tema, pues contamos con el licenciado Pablo Augusto Hernández Salinas. Él es abogado y notario. Además, tiene una maestría en Derecho Administrativo y un diplomado en Derecho a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. También es registrador del Registro de Garantías Mobiliarias. Así que, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Y bueno, el tema propuesto es que se puede dar a conocer la importancia del servicio que presta el registro de garantías mobiliarias y los beneficios pues, que los usuarios pueden recibir gracias al uso de estas tecnologías de información. Así que vamos a dar inicio en honor al tiempo, también por la preparación que ha tenido el licenciado Pablo al desarrollo de este tema. Le agradecemos también por su tiempo y a la vez pues pedirles de favor pues que si van a hacer algún comentario, alguna pregunta, lo podemos hacer por el chat. Y al finalizar pues vamos a dar el tiempo, vamos a leerlas cada una de ellas para que el licenciado les pueda dar la respuesta que corresponde. Así que bienvenido licenciado y quedan con ustedes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles a ustedes por estarnos acompañando. Quiero agradecer a la Escuela de Formación por permitirme también compartir este espacio con ustedes. Pues bien, tal como se anticipaba, el tema que vamos a desarrollar este día serían las generalidades y la importancia del registro de garantías mobiliarias y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, el objetivo general, vamos a darles a conocer cuál es la importancia de los servicios que brindamos a través del registro de garantías mobiliarias para que ustedes sepan aprovechar nuestros servicios y también describirles los beneficios que ustedes pueden obtener gracias a los usos de las tecnologías de la información y la comunicación que estamos haciendo tanto en el Centro Nacional de Registros y en particular en el Registro de Garantías Mobiliarias. Entonces, para alcanzar este propósito, vamos a desarrollar dos objetivos específicos. En primer lugar, conocer las generalidades y la importancia de la Ley de Garantías Mobiliarias, que es la que crea y orienta el funcionamiento del registro de garantías mobiliarias, y posteriormente definir qué son las tecnologías de la información y de la comunicación, y describir a ustedes cómo el registro de garantías mobiliarias las utilizan para brindar servicios. Bien, en primer lugar, pues hay que ubicarnos en el contexto histórico que la Ley de Garantías Mobiliarias fue emitida en el año 2013, inspirada en la Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias que fue elaborada por la Organización de Estados Americanos, y el registro de garantías mobiliarias que fue creado a través de esta ley entró en funcionamiento en octubre del 2014. Entonces, a partir de octubre del 2014, muchas prendas constituidas sobre bienes muebles que antes se inscribían en el registro de comercio, ahora pasaron al ámbito de competencia del registro de garantías mobiliarias. ¿Por qué había que crear una ley de garantías mobiliarias? ¿Cuál era la necesidad que teníamos que dar respuesta a través de la creación de la ley de garantías mobiliarias? Bueno, en pocas palabras, las garantías mobiliarias son herramientas que facilitan el acceso al crédito. Entonces, teníamos ciertos sectores de la población que encontraban en una situación de desventaja para poder adquirir créditos dentro del sistema financiero. A veces personas que no tienen un trabajo fijo, sino que se dedican a actividades informales, aquellas personas que no tienen un bien inmueble, es decir, un terreno, una casita,
a veces encontraban problemas para poder constituir una garantía y que un banco, una caja, una sociedad de crédito pudiera considerarlo como calificado, autorizado para obtener un crédito. Entonces ahí es donde la gente tiene que andarse buscando que alguien les preste un bien o que les sirva de fiador. Entonces, visualizando estas dificultades para el crédito, para acceder al crédito, que son dificultades que se presentan en diferentes países, no solo en El Salvador, surge una propuesta de ley modelo de la Organización de Estados Americanos y cada país se dio a la tarea de adoptar la ley modelo y adecuarla a su propio ordenamiento jurídico. Entonces, perdón, me aparece aquí una solicitud de anotación. Silvia solicita anotar mi contenido compartido. ¿Compartido? Bueno, la voy a rechazar. Con la creación de la ley, el sistema financiero ha dado valor a los bienes muebles para ser considerados garantías. Entonces, ¿qué significa esto? Ante un problema de acceso al crédito, la ley de garantías mobiliarias viene a proponer nuevas soluciones que no estaban contempladas ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio para que las personas puedan ofrecer sus bienes o incluso derechos futuros, como lo vamos a ver más adelante, y que las entidades del sistema financiero puedan recibirlas como garantías de cumplimiento de obligaciones de crédito. Aquí hay que recordar que las entidades que nos dan créditos, las entidades financieras, son entidades reguladas que están sometidas a legislación específica y a supervisión de la superintendencia del sistema financiero. Y una de las actividades que ellos deben realizar para otorgar un crédito es realizar una evaluación del riesgo de recuperación de un crédito. Y cuando ellos hacen su análisis y determinan que una persona no tiene medios para garantizar el cumplimiento de una obligación de crédito, resuelven en forma negativa. Entonces, por eso la falta de garantías se vuelve un obstáculo para acceder al crédito. Y como las entidades están obligadas a hacer una evaluación de crédito, había que darles nuevas opciones, nuevas alternativas para flexibilizar el acceso al crédito. Entonces, en términos generales, ese es el problema, el acceso al crédito, y la solución, crear una ley de garantías mobiliarias que nos da más alternativas de bienes que pueden ser utilizados como garantías a favor de las entidades del sistema financiero. De aquí en adelante, todas estas entidades, que pueden ser bancos, sociedades, cajas de crédito, nosotros les vamos a llamar acreedores. Entonces, esta ley de garantías mobiliarias potencia el valor económico de los bienes muebles de diversa índole para que puedan ser objeto de garantía y respaldar así las obligaciones de toda naturaleza que contraigan los sectores económicos del país. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a la ley de garantías mobiliarias, personas que, por ejemplo, se dedican a emprender, a echar a andar un negocio, ¿verdad? Están empezando, por ejemplo, la señora que pone un cafetín y que lo único que tiene es la plancha en la que echa pupusas, lo que tiene es una licuadora, lo que tiene son las mesas, las sillas de su comedor, perfectamente respaldada por la ley de garantías mobiliarias, puede establecer como garantía de crédito, un crédito que le va a servir para cumplir su negocio, los bienes que hemos descrito, ¿verdad? Esa plancha, esa cocina, esa licuadora, esas mesas, pueden ser constituidas como garantías. Esa es la ventaja, la finalidad de la ley de garantías mobiliarias.
Entonces, ya viendo desde el punto de vista jurídico, el artículo 2 de la Ley de Garantías Mobiliarias nos dice que es aplicable a la constitución, registro, publicidad, cancelación o realización de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza. ¿Se recuerdan que decíamos que originalmente las prendas estaban contempladas en el Código Civil, Código de Comercio? Ahora se abre una nueva opción en la Ley de Garantías Mobiliarias y que estas pueden ser presentes o futuras, determinadas o determinables, y a la constitución y ejecución de todo tipo de acciones, derechos o obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, cosas mercantiles, derechos, acciones, obligaciones de toda naturaleza que se encuentren garantizadas con bienes muebles o cosas mercantiles. Entonces aquí hay una integración de derecho donde venimos a integrar las reglas del Código Civil, las reglas del Código de Comercio con la Ley de Garantías Mobiliarias. El artículo 4 de la ley nos define que es una garantía mobiliaria y nos dice que es derecho real constituido por un deudor garante, o sea, la persona que obtiene un crédito, y a favor de un acreedor. El acreedor es el banco, la institución que nos da el crédito, para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones suyas o de un tercero. El artículo 4 también establece que estas garantías mobiliarias serían constituidas en consecuencia o efecto de contratos tales como la venta a plazo de bienes muebles, la venta de muebles con reserva de dominio, la compraventa con cláusula resolutoria que recaiga sobre bienes muebles identificables, arrendamientos sobre muebles cuyo plazo sea más de un año, fideicomisos, prendas mercantiles o civiles, cesión de créditos, cuentas por cobrar, ventas de muebles en consignación, el arrendamiento financiero, así como el endoso en garantía de todo género de títulos valores. Entonces, como ven, hay una gran cantidad de obligaciones, contratos, con una garantía. La guía mobiliaria nos dice siempre el artículo 4, tiene el efecto de garantizar un crédito y proteger los derechos del acreedor sobre los muebles con la garantía. Recuerda, necesita contar con un respaldo en caso de que falle el pago y él necesita que existan bienes para recuperar el crédito. Esa es la finalidad de la garantía mobiliaria. El artículo 5 nos habla sobre la garantía mobiliaria y nos dice que la garantía mobiliaria se extinguirá con la inscripción de la cancelación en el registro. Y cuando el deudor garante haya cumplido la obligación, el acreedor deberá otorgar la cancelación del gravamen. Que la obligación de inscribir la cancelación de la garantía es del acreedor y por ley el acreedor es el único autorizado para cancelar la garantía. Les aclaro esto porque diferente es, por ejemplo, cuando vamos a cancelar obligaciones en el registro de la propiedad de la hipoteca. Tenemos una hipoteca sobre un inmueble, sobre un terreno. No existe restricción en cuanto a quién es la persona legitimada para cancelar la garantía. En nuestro caso, en el registro de garantías mobiliarias, es obligación del acreedor. Bueno, ¿cómo se constituye una garantía mobiliaria? El artículo 8 de la ley establece que debe otorgarse o constituirse mediante contrato escrito entre el deudor garante y el acreedor garantizado. Para tales efectos, el contrato podría ser un mismo documento en el que conste la garantía mobiliaria y el crédito que se está garantizando. O bien, puede ser que el documento de la garantía mobiliaria, de creación de la garantía mobiliaria,
se ha redactado en forma separada, haciendo referencia al crédito que garantiza. Entonces existe esa flexibilidad en cuanto a la constitución de la garantía mobiliaria, pero sí es un requisito que conste por escrito. Ok. Bueno, si me permiten un segundo, voy a hacer una configuración acá y continuamos con la presentación. Ok, bien. Decíamos pues que el artículo 8 nos indica que la garantía mobiliaria debe otorgarse por escrito. A continuación, hay un artículo 10 que nos establece cuáles son los requisitos del contrato y el artículo 17 cuáles son los frente a terceros y nos dice que los derechos conferidos por la garantía inmobiliaria serán oponibles frente a terceros solo cuando se dé publicidad a la garantía inmobiliaria. Y la publicidad de la garantía inmobiliaria ocurre mediante la inscripción en el registro de garantías inmobiliarias, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Entonces, debemos recordar cuál es la finalidad de todo el registro público. La finalidad de los registros públicos es generar publicidad de ciertos actos para que estos surtan efecto frente a terceros. En este caso, lo que queremos es dar publicidad a la existencia de una garantía de un crédito. Y eso implica que ciertos bienes que ya están determinados en el contrato van a servir de garantía exclusiva a una obligación contraída con un acreedor. Entonces, este acreedor, este banco, esta sociedad que me ha prestado dinero, es la única que va a poder exigir o reclamar el debimiento. Genera un derecho de reclamo y nos dice el artículo 17, la prioridad de la garantía inmobiliaria, o sea, ese derecho que tiene el acreedor a reclamarlas, se determinará únicamente a través de la inscripción en el registro. Entonces, es bien importante el efecto de determinar cuál es el efecto de una inscripción, porque mientras no está inscrito, ese derecho no puede ser reclamado por el acreedor. El artículo 38 de la Ley de Garantías Mobiliarias me dice nuevamente que la garantía a la que se dé publicidad mediante la inscripción de horario realmente a terceros y surte todos sus efectos desde el momento de su presentación en el registro de garantías mobiliarias. Bien. Ahora vamos, pero hemos definido, si repasamos un poco, hemos definido cuáles son los objetivos de la Ley de Garantías Mobiliarias, cuál es el problema que se pretende resolver, que es la falta de crédito, de acceso, perdón. ¿Quiénes podrían verse beneficiados? Pues sectores como las micro y pequeñas empresas, personas que de manera individual están iniciando un negocio, aquellas personas que desean establecer una actividad económica y no cuentan con garantías tradicionales como inmuebles para una hipoteca, entonces pueden acudir a las garantías mobiliarias en los términos establecidos en la Ley de Garantías Mobiliarias.
También hemos hablado de la necesidad que la garantía se establezca por escrito y se inscriba en el registro de garantías mobiliarias. Ya habiendo platicado todos estos aspectos, ahora vamos a entrar a conversar acerca de cómo funciona el registro de garantías mobiliarias. Y la ley nos establece ciertas características y mecanismos para que el registro funcione y brinde los servicios a los usuarios. El artículo 39 de la Ley de Registro de Garantías Mobiliarias establece primero que este registro es parte del Centro Nacional de Registros y que tendrá por objeto la inscripción de la constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución de garantías mobiliarias y consecuentemente la publicidad de las mismas. Entonces, ustedes ven que siempre se resalta la importancia de dar inscripción a las garantías mobiliarias para que éstas puedan gozar de publicidad, lo cual significa que de esta manera el acreedor tutela su derecho sobre los bienes dados en garantía. El artículo 39 también establece que el registro de garantías mobiliarias es público, es electrónico, de inscripción automática, dotado de mecanismos de seguridad que garanticen y salvaguarden los derechos inscritos, así como la información que es el mismo consta. Entonces, este artículo es muy importante porque establece características novedosas para el registro de garantías mobiliarias que en el año 2014 no gozan los otros registros públicos que integran el Centro Nacional de Registros. Primero, el registro de garantías mobiliarias es electrónico, opera en una plataforma en línea a la cual ustedes pueden acceder a través de Internet. Es decir, que para poder solicitar los servicios del registro de garantías mobiliarias, no es necesario que las personas se desplacen hasta las oficinas del Centro Nacional de Registro. Entonces, lo único que usted va a necesitar es su computadora, una conexión de Internet y a través de la página web del Centro Nacional de Registros, usted va a poder acceder a los servicios en línea del registro de garantías mobiliarias. Y también establece otra característica que es propia, que es distintiva del registro de garantías mobiliarias, como viene a definir la inscripción automática. Generalmente, cuando usted hace uso de los servicios registrales, una presentación de un documento a inscribir está sujeta a una calificación y esa calificación es previo a la inscripción. Eso implica que entre la presentación de un documento y su inscripción debe mediar cierto periodo de tiempo en el cual un registrador o un equipo de registradores hace el análisis jurídico del documento y procede a su inscripción. En cambio, nuestro registro de garantías mobiliarias opera una plataforma electrónica en el cual el ciudadano, la persona interesada en inscribir garantía mobiliaria, el acreedor interesado en inscribir la garantía mobiliaria, va a toda la información automática, sin que exista la mediación de un ser humano y por lo tanto tampoco existe
digamos, un lapso de tiempo que deba esperarse para completar la inscripción. Entonces, aquí empezamos a sumar varias ventajas para el usuario. Ya dijimos, primero, usted no tiene que desplazarse al registro de garantía. Segundo, usted no debe gastar en papel y en papelería imprimiendo documentos para presentarlos al registro de garantías mobiliarias. Después, usted no debe gastar tiempo esperando que su documento sea calificado e inscrito. Y aún usted puede realizar el trámite en horarios que sean fuera del horario de la oficina. Por decir algo, si bien el Centro Nacional de Registro cierra a las 4 de la tarde, al ser una plataforma automatizada con inscripción automática, usted puede realizar inscripciones en horario posterior, digamos 6 de la tarde, 7 de la noche, a la medianoche, en la madrugada, a la hora que usted le surja la necesidad de hacer una inscripción, usted va a poder hacerla. Puede hacerla día sábado, puede hacerla día domingo, por ejemplo, días feriados, ya estamos cerca de llegar a la Navidad. El Centro Nacional de Registros hace el cierre correspondiente a las vacaciones de Navidad, pero esos días, por ejemplo, el sector privado continúa realizando labores, los bancos, las entidades de crédito que son usuarios de nuestros servicios, siguen operando, entonces ellos otorgan créditos y el hecho de que el Centro Nacional de Registros se encuentre de vacaciones no es impedimento para que inscriban sus garantías. O sea que perfectamente pueden otorgar los créditos que sean solicitados. Entonces, toda esta, todo este diseño, ¿no?, que se aplica al registro de garantías inmobiliarias nos va a generar una serie de beneficios al usuario que ayudan a que los comerciantes, que las personas que solicitan crédito, puedan continuar sus gestiones en forma continua, ininterrumpida. Ahora bien, hay ciertos servicios en los cuales sí va a mediar la intervención del registrador, ya lo voy a explicar, pero sí quiero que quede claro todo este cúmulo de ventajas que se generan a través de la tecnología que soporta el funcionamiento del registro de garantías inmobiliarias. Entonces, lo que hay que hacer es familiarizarse con el uso de Internet, con el uso de herramientas electrónicas que van a ser facilitadas para completar los trámites del registro. El artículo 41 me establece las características con las que opera el registro. Entonces, el literal A establece que este registro opera por medio de la inscripción de formularios de acuerdo con requisitos en el reglamento de la ley, que contienen la información sobre la publicidad, constitución, modificación, prórroga, cancelación, extinción y ejecución de garantías mobiliarias, sin tener que inscribir los contratos de financiamiento o de garantía mobiliaria. Se recuerdan que yo les explicaba que ustedes no tienen que venir acá a presentar a calificación sus documentos. Entonces, usted va a tener un crédito otorgado por un banco, por una caja, una sociedad de crédito o una persona natural incluso que le está haciendo préstamo de dinero. Ese contrato usted no me lo tiene que traer al registro de garantías inmobiliarias y tampoco nosotros podemos hacer una calificación. Tampoco es necesario que nos quede a nosotros una copia o el original. Lo que es diferente de lo que sucede en otros registros, donde, por ejemplo, usted lleva un testimonio de una escritura pública para que sea calificada y esa
ese testimonio se almacena una copia dentro del registro de la propiedad de la hipoteca, por poner un ejemplo. En el ámbito del registro de garantías mobiliarias, todas esas gestiones no son necesarias. Aquí la ley lo dice claramente. No es necesario escribir los contratos de financiamiento o el de garantía mobiliaria. ¿Qué es lo que se inscribe? El formulario que está en Internet y que el acreedor debe llenarlo con la información de la garantía otorgada. El artículo, siempre el artículo 41, el literal B, me establece que el registro de garantías mobiliarias se organizará por un sistema de folio electrónico personal en función de la persona individual jurídica que sea el deudor garante. Debe ser transparente y dar publicidad a todos los gravámenes vigentes sobre los bienes muebles del deudor y se ordenará con base en los números de identificación tributaria de los deudores garantes. Entonces, otra herramienta que tenemos en Internet es la consulta pública. Los ciudadanos que hayan otorgado, las personas que hayan otorgado una garantía inmobiliaria, van a aparecer en nuestra consulta pública como deudores garantes. Entonces, si usted va a una institución a solicitar un crédito, ellos pueden consultar si usted ya, por ejemplo, tiene una garantía inscrita en nuestro registro. Por ejemplo, las personas que compran un vehículo en una agencia, la agencia distribuidora inscribe la garantía mobiliaria acá. Entonces, aparte de que se le procede su vehículo, aparece la tarjeta marginada como en prenda, también acá constituye una garantía mobiliaria. Entonces, si usted quiere vender el vehículo, tiene que cancelar la garantía mobiliaria para que el nuevo propietario lo reciba libre de gravamen. Entonces, nosotros tenemos una herramienta de consulta pública que, tal como la ley lo establece, se puede acceder a través del NIT o también a través del nombre de la persona que tiene el carácter de deudor. Otros literales nos establecen que las reglas de funcionamiento implican que los formularios de inscripción deben presentarse en formato electrónico. Recuerden, somos un registro sin papeles. En el registro deberán centralizarse e inscribirse las garantías otorgadas sobre los bienes muebles definidos en la ley. Y este registro electrónico permite las inscripciones limitándose únicamente a la verificación de cada uno de los campos del formulario, verificando que esos campos estén completos con la información pertinente. Nuevamente, hago énfasis que los servicios del registro de garantías mobiliarias no requieren la calificación jurídica de los contratos. El artículo 44 establece que cualquier persona podrá tener acceso al registro y solicitar constancias de inscripciones. De igual manera, podrá solicitar la emisión de certificaciones de registro de gravámenes. Para esto, hay una plataforma en línea también donde ustedes pueden solicitar las constancias y las inscripciones, constancias de inscripciones y las certificaciones, que pueden ser literales o extractadas, de las inscripciones de garantías mobiliarias. Ahora bien, en el caso de los acreedores que desean inscribir garantías mobiliarias, lo que la ley establece es que deben solicitar una cuenta de usuario autorizado, la cual le va a permitir acceder al sistema de registro para llenar los formularios de garantías mobiliarias y efectuar las inscripciones. Además de inscribir una garantía mobiliaria, yo la puedo modificar en el caso que los bienes dados en garantía cambian o se agregan nuevos bienes, o incluso puedo modificar el monto de la garantía.
y eso, en caso de que haya un refinanciamiento, que amplíe el monto original, usted también modifica la garantía para que ésta siempre sirva de respaldo al crédito otorgado. Y finalmente, también el acreedor, haciendo uso de su cuenta autorizada, hará la cancelación de las garantías una vez satisfechas las obligaciones del deudor. Y nuevamente, insistimos que todas estas acciones serán realizadas a través de la plataforma en línea sin necesidad de desplazarse al Centro Nacional de Registro. Bueno, y por otra parte, pues el hecho de utilizar tecnologías en sustitución de documentos físicos implica pues que el Centro Nacional de Registro debe emplear tecnologías que cuenten con mecanismos de seguridad suficientes para garantizar la integridad y la confiabilidad de la información que consta en nuestra base de datos. Siempre reforzando la descripción de las funciones del registro, el reglamento establece que son funciones del registro asignar el número de folio electrónico, que es el que sirve para identificar cada garantía que ha sido inscrita, mantener información sobre la identidad del autor de la inscripción y proceder a la inscripción de los formularios sin exigir prueba de la existencia de autorizaciones que se señalan en los documentos, verificar automáticamente los campos, incorporar la información tal como se reciba por parte del usuario, y el registro no puede alterar, adicionar, agregar o sustituir la información registrada que se reciba. Esto implica que nuestro registro, al ser automatizado, ningún registrador tiene la capacidad de modificar la información contenida en los formularios de las garantías inscritas, pero a su vez la ley establece que la responsabilidad por el contenido de esos formularios, ya sea una responsabilidad civil o penal, recae exclusivamente sobre los acreedores que la inscriben. Entonces, el registro no verificará la exactitud de la información registrada presentada en los formularios y no es función del registro constatar si la información incorporada en los formularios es completa, precisa, correcta o legalmente suficiente, ni efectuará ningún examen o calificación registral de su contenido o de los documentos anexos a dichos formularios. Como ven, posiciones tanto de la ley y reglamento son las que permiten que el servicio de inscripción funcione de forma automatizada. Entonces, si hacemos un resumen de las innovaciones, de las ventajas que nos trae la ley de garantías mobiliarias, vamos a encontrar pues que primero tenemos la facilidad de hacer inscripciones registrales de forma electrónica y automática, que el registro opera esa plataforma electrónica de manera 24/7, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y les puedo afirmar que los 365 días del año, no importa que sea feriado o vacación, usted puede inscribir la garantía que desee a la hora que usted necesite hacerlo. Cualquier acreedor puede identificar claramente el estado de su futuro deudor a través de los mecanismos de consulta pública, y que esta ley permite que las entidades financieras disminuyan costos para la constitución de las garantías mobiliarias. Recuerden, somos una oficina libre de papeles y el factor tiempo que se gana a través de procesos automatizados repercute en un ahorro de costos. Usted no necesita desplazarse, no tiene que gastar gasolina, no tiene que mandar mensajeros. Entonces, todos estos son beneficios para la
los usuarios del registro de garantías mobiliarias. Entonces, entre los servicios que tenemos disponibles, tenemos la creación de cuenta de usuario, la modificación de garantía, inscripción inicial de garantía, cancelación de garantía, ejecución de garantía, emisión de certificaciones literales y fractadas, emisión de constancias y a partir del mes de noviembre de 2021 hemos implementado mecanismos de firma electrónica que nos permiten brindar estos servicios a través de uso de firma electrónica. Voy a hacer una pausa un segundo, por favor. Necesito una pausa. Ok, vamos a continuar entonces con la presentación. Y ya en este punto le voy a compartir cierta información sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones que están disponibles en el registro de garantías mobiliarias. Pero primero me gustaría compartir una breve definición que se entiende por tecnologías de la información y la comunicación. Y en términos generales, vamos a llamar de esa manera aquellos recursos y herramientas que se utilizan para el proceso de administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos, como ordenadores, teléfonos o televisores. Entonces, prácticamente todas aquellas tecnologías que estamos utilizando para comunicarnos a través de Internet, tales como aplicaciones móviles que están instaladas en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, estas redes sociales incluso en las que estamos publicando información, tales como Twitter, WhatsApp, todo ese conjunto de tecnologías y mecanismos de comunicación que permiten el flujo de la información, es a lo que le llamamos tecnología de la información y la comunicación. Entonces, en el caso de la administración pública, ya la ley de procedimientos administrativos establece reglas autorizando a la administración pública para utilizar estas tecnologías. De hecho, hoy en día es obligatorio que nosotros como administración pública utilicemos estas tecnologías para crear canales de acceso a través de medios electrónicos. Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que las certificaciones y constancias que se emitan en la administración pueden ser emitidas tanto con mecanismos de firma electrónica o de autenticidad. Y aquí hay que recordar que a partir del año 2015 tenemos vigente la ley de firma electrónica, que es la que respalda el uso de las firmas electrónicas, y nosotros, como Registro de Garantías Mobiliarias y el Centro Nacional de Registros, ha empezado a utilizar esta tecnología a partir de noviembre del año 2021. También el artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que los documentos emitidos por los órganos de la administración pública mediante tecnologías de la información y la comunicación gozarán de la validez del documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación. Entonces, viendo que la administración está facultada para hacer uso de las tecnologías de la información
y que dentro de ese conjunto de tecnologías técnicas y mecanismos de comunicación que se entienden como tecnologías de la información y la comunicación, se encuentran comprendidas las firmas electrónicas. Entonces, es importante que ustedes sepan que los documentos que van a recibir del registro de garantías mobiliarias, ya sean constancias o certificaciones, pueden ser emitidas con firma electrónica. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes una reflexión que es un documento. Vamos a partir de que es un documento para entender cuál es la importancia de los documentos que recibimos de la administración pública y finalmente vamos a entender por qué es posible emitirlos en medios electrónicos utilizando firma electrónica y que esto de ninguna manera resta valor al documento electrónico. Es decir, que al final de esta presentación yo quisiera que quedara claro para todos ustedes que no existe diferencia entre el documento que usted recibe en papel y el documento que recibe por medios electrónicos. Entonces, de acuerdo a nuestro diccionario de lengua española, se entiende que el documento es cualquier cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar de él, especialmente de uno que ya ha pasado. Entonces, los documentos lo que son es un soporte que puede ser diferentes pieles, rocas, paredes. Hoy en día lo más prácticos que para la sociedad eran las hojas de papel y ese soporte contiene información que está inscrita en un idioma que es comprensible por el ser humano y que contiene una declaración. Esa declaración es atribuida a una persona. Es decir, que yo, cuando recibo un documento, ya para efectos jurídicos, el documento tiene que identificar a su autor, es decir, la persona que lo redactó, y que esa persona se hace responsable por el contenido. ¿Por qué? Porque ese documento en el futuro va a servir para probar hechos jurídicamente relevantes. En ese sentido, la mejor forma de identificar quién es el autor del documento es el uso de una firma. Hasta hoy en día, entendíamos por firma como los nombres y apellidos que escribimos sobre un documento, una hoja de papel, y generalmente establecemos un trazo, una firma, la entendemos como un dibujo, un trazo que va a representar mi identidad y por lo tanto un documento que contiene datos e información importante, cuando yo la firmo, me vuelvo responsable de esa información y me identifico como autor de la misma. ¿Para qué sirve una firma entonces? Para dos cosas: identificar quién es el autor y demostrar que el autor aprueba el contenido del documento. Entonces, así lo hemos venido haciendo desde hace muchos años, siglos, que la humanidad ha desarrollado el uso del documento en papel que se firma con un bolígrafo usando tinta. Pero ¿qué pasa a partir del año 2015, que entra en vigencia la ley de firma electrónica? Se establece hay una equiparación entre la firma electrónica simple, la firma electrónica certificada y la firma autógrafa. Entonces, para entender el funcionamiento de las firmas electrónicas se debe tener clara y finalmente qué es la firma autógrafa. Vamos a ver los conceptos fundamentales. Un documento electrónico es la información de cualquier naturaleza contenida en un soporte electrónico según un formato determinado. Es decir, que cuando hablamos de documento electrónico, lo que cambia es el soporte, que tradicionalmente era una hoja de papel, ahora va a ser un mensaje de datos que se va a transmitir a través de canales electrónicos.
En cuanto a las firmas, decíamos que hay una firma autógrafa, que esa es la que tradicionalmente venía haciendo, escribiendo un signo sobre una hoja de papel. Entonces, a la firma que nosotros hacemos, la que pusimos en nuestro DUI, la que ponemos en contratos, si es hecha a mano, se llama autógrafo. Pero también vamos a tener firmas electrónicas. Y las firmas electrónicas son de dos tipos. El simple, que son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o documento electrónico, lógicamente asociado al mismo, que puede ser utilizado para identificar al firmante por cualquier medio tecnológico disponible e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos. Entonces acá vamos a utilizar como firma electrónica ya no un lápiz, un bolígrafo, ni un dibujo, sino que vamos a introducir la información en una computadora y esa información va a servir para identificarnos. Entonces, ustedes, por ejemplo, en muchas aplicaciones que tienen en sus teléfonos y en sus computadoras, ya utilizan un identificar claves de acceso. Entonces, estos mecanismos de identificación de clave de acceso perfectamente pueden cumplir la función de una firma electrónica simple. Pero la ley va más allá y establece la firma electrónica certificada, que son datos que se generan en forma electrónica, consignados en mensaje de datos o el documento electrónico, lógicamente asociado al mismo, que son generados mediante un dispositivo seguro de creación y permite vincular de manera exclusiva la firma con su titular. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una firma electrónica simple y una certificada? Pues la firma electrónica certificada se llama así porque va a ser creada utilizando un certificado electrónico. La declaración electrónica expedida por un proveedor de servicios de certificación que vincula los datos de validación de una firma electrónica certificada de una persona natural o jurídica, eso se entiende por certificado electrónico. Es decir, una declaración que brinda tercero, donde dice que la persona, por ejemplo, Pablo Hernández, realmente es esa persona y que por lo tanto cuando en un documento electrónico se identifica como Pablo Hernández, esa identidad es confiable. Entonces, la diferencia entre una firma electrónica simple y una certificada es el uso de un certificado. ¿Quién emite el certificado? Un proveedor de servicios de certificación, que es una persona jurídica autorizada por la Unidad de Firma Electrónica del Ministerio de Economía para emitir este tipo de servicios, los certificados electrónicos. Entonces, el certificado electrónico es una declaración de identidad, que la identidad del firmante ha sido comprobada fehacientemente. Pero esto se va a manifestar a través de procesos tecnológicos que nos van a generar esa comprobación de la identidad, lo cual vamos a ilustrar en un par de láminas adelante. Bien, también la ley de firma electrónica establece principios como el de autenticidad, que es la confianza de la identidad de los firmantes, la integridad, que se refiere a la seguridad del contenido de los documentos, a la confidencialidad, que los documentos tienen que estar protegidos para que solo los destinatarios puedan verlos, equivalencia funcional, que se refiere al valor equivalente que existe entre el documento en papel y el electrónico, el principio de no repudiación, en el cual un documento firmado con firma electrónica certificada no puede ser rechazado, neutralidad tecnológica, que se refiere a la diversidad de tecnologías disponibles para emitir firmas electrónicas, todas ellas pueden ser válidas. El de seguridad, que se establece, que se refiere a ciertas reglas que protegen la información, y la inalterabilidad del derecho preexistente, que se refiere a que las obligaciones, por ejemplo, emitidas conforme al Código Civil, al Código de Comercio,
no son modificadas por el hecho de ser contenidas en un contrato de carácter electrónico. Bien, el artículo 8 de la ley de firma electrónica establece reglas para la equivalencia de los documentos y nos dice que en el caso de documentos públicos, como los que emite el registro de garantías mobiliarias, los mensajes de datos y documentos electrónicos podrán presentarse en el marco de un procedimiento administrativo o proceso judicial, y en el evento de que se hagan valer como medio de prueba, habrán de seguir las reglas siguientes: los que poseen la calidad de documentos públicos y hayan sido suscritos con firma electrónica certificada o sellada, o sellos electrónicos, perdón, y que cumplan con los requisitos establecidos en la ley de firma electrónica y otras leyes, hagan plena prueba de acuerdo con las reglas del Código Procesal Civil y Administrativo. ¿Qué significa esto? Que tanto como valor probatorio tiene una certificación que usted recibe en papel, membretado, con firma y sello de un registrador, el mismo valor probatorio va a tener cuando esa certificación se emita en un documento electrónico firmado por un registrador utilizando una firma electrónica certificada. Y ojo, aquí quiero aclarar que si bien la ley de firma electrónica establece dos tipos de firma electrónica, que eran la simple y la certificada, nosotros como registro estamos utilizando únicamente para estos servicios al público la firma electrónica certificada. ¿Por qué? Porque la firma electrónica certificada consta de una declaración de un tercero confiable que me está diciendo: mire, usted no tiene que dudar de la identidad de la persona que firmó, y que también ofrece una ventaja adicional, que es la protección de los documentos. Un problema común es la alteración de un documento. A veces los documentos que fueron impresos en papel les hacen insertar información que originalmente no estaba contenida. En un documento electrónico pudiera suceder lo mismo. Entonces, para evitar que se modifique un documento electrónico, el certificado genera una protección del documento, y en caso que sea alterado, me informa, me avisa que este documento ha sido alterado. Y ya vamos a ver cómo es esto posible. Bueno, siempre en el tema probatorio decimos que los documentos emitidos por las autoridades públicas gozarán de pleno valor probatorio si usan firma electrónica certificada. Esto también en concordancia con el valor probatorio que establece el Código Procesal Civil, cuando dice que los instrumentos públicos constituirán prueba fehaciente de hechos, actos o estado de cosas que documenten, y de la identidad de las personas que lo emiten. Entonces, el artículo 9 habilita que las instituciones estatales podrán emitir sus documentos en soporte electrónico. El artículo 23 establece los requisitos que básicamente debe vincular al firmante, que debe estar basado en un certificado electrónico, permitir la verificación de la autoría e identidad del signatario, y que exista la posibilidad de generar o identificar cualquier modificación posterior a la firma. Entonces, dadas todas estas características de seguridad que cuenta un documento con firma electrónica certificada, el artículo 24 de la ley de firma electrónica establece que la firma electrónica tendrá igual validez y los mismos efectos jurídicos y probatorios que una firma manuscrita en relación con los datos considerados en el documento. Y se presume que la firma electrónica certificada pertenece al titular del certificado electrónico, y que la firma electrónica certificada vinculada al documento electrónico no ha sido modificada desde el momento de su firma. Ahora bien, ya habiendo platicado todo esto, vamos a ver cómo se efectúa la comprobación de una firma electrónica.
En la pantalla ustedes tienen un ejemplo de una constancia emitida por el registro de garantías mobiliarias, en este caso fue firmada por mi persona. Entonces, la firma electrónica, como se fijan ustedes, ya no necesita el trazo que generalmente nosotros dibujábamos en el papel, sino que el certificado genera los datos identificando mi persona, identificando la fecha y la hora en la que puse la firma. Aquí se identifica que yo estoy actuando como parte del registro de garantías mobiliarias y me establece herramientas de verificación como son este código QR que acompaña a la firma y una, un enlace para que yo pueda ingresar a la herramienta de consulta del proveedor del certificado. Se recuerda, dijimos que todas las firmas electrónicas certificadas se llaman así porque tienen un certificado y el certificado es emitido por un proveedor. En este caso, el proveedor es una empresa autorizada por el Ministerio de Economía. Entonces, yo ingreso a este enlace y llego a una herramienta que es un validador de firmas electrónicas. El documento que yo recibí es un documento en formato PDF que lleva una firma electrónica. Entonces, la herramienta me pide que seleccione el documento para que pueda ser sometido a validación. Después de que yo seleccione el documento y lo envío a validar, me manda una respuesta. En este caso me dice, mire, el documento que usted me mandó fue firmado por Pablo Hernández, quien está actuando como registrador del registro de garantías mobiliarias. Entonces, me dice que la consulta se efectuó en una fecha específica y me confirma que el documento no ha sido modificado después de la firma. Eso, se recuerda, la ley exige que este es un requisito de ley de la firma electrónica, que se genere la consulta confiable y que se establezca que el documento no ha sido modificado. Aquí aparece el nombre del proveedor del certificado, que es la empresa que le presta el servicio al CNR, y si yo necesito un informe con las características de la firma, puedo generar ese informe a través de este botón para que yo lo pueda imprimir y agregar un expediente forense. Ahora bien, Licenciado, licenciado, sí, disculpe, ya tenemos las 11:07. que aquí termino. Bien, entonces de esta forma termino mi exposición y lo que quiero que se lleven ustedes en su conocimiento es de que los servicios que prestamos en el registro de garantía mobiliaria son brindados a través de una plataforma electrónica y que además, cuando usted solicite una certificación, una constancia, tiene la opción de elegir entre un documento impreso o si bien, para usted es más cómodo, solicitarlo por medio electrónico. Si ese es el caso, usted lo solicita en medio electrónico, lo vamos a enviar con una firma electrónica certificada, la cual usted puede validar para estar seguro de que el documento no ha sido alterado en ningún momento. Eso es una ventaja adicional que un documento en papel no tiene. Usted no le puede demostrar a nadie que el documento no ha sido alterado. En cambio, en la firma electrónica sí. Por eso nosotros hemos optado por incorporar este mecanismo dentro de nuestros servicios y ponerlo a disposición de ustedes. De esta manera concluyo mi exposición, agradezco su atención y quedo disponible para atender cualquier consulta. Sí, licenciado. Stephanie nos dice, en cuanto a la cuenta de usuario que mencionó, los acreedores requieren el pago de un arancel para acceder a ella o para la realización de la inscripción del formulario. Sí, justamente, la ley de garantías mobiliarias establece que la cuenta tiene un costo de $15 y una vigencia de un año. Eso implica que cuando concluye el año, usted tiene que renovarla y la renovación por un año más cuesta $15 y así sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta? Nos gustaría que nos escriban por el chat si tienen alguna otra pregunta. Vamos a dar 5 minutos para que puedan escribirlas o 2 minutos si tienen alguna duda.
o alguien puede activar ahí su micrófono y lo puede hacer por medio de su micrófono. Y tenemos una, nos dice el licenciado Castillo. De casualidad pueden compartir el video porque se escuchaba muy cortado y hay muchas cosas que no se pudieron apreciar. Les comento que se va a subir al canal de YouTube esta grabación y si pedimos las disculpas del caso, vean, tuvimos ese inconveniente de escuchar eco. Vamos a tener ese cuidado en el otro webinar que se va a desarrollar el 9 de diciembre, que se va a basar con el tema en el área de registro de comercio. Esperamos ya no tener estos inconvenientes y sí, pedimos las disculpas del caso. También dice Catherine, en caso de tener una oficina jurídica, ¿se puede usar la misma cuenta para todas las consultas? Vamos a ver, hay que aclarar que la cuenta lo que me permite es el acceso a servicios de inscripción y modificación y cancelación de garantías. La cuenta corresponde al acreedor, o sea que el único que la puede utilizar es el acreedor. Si son diferentes acreedores, hay que crear una cuenta para cada acreedor. A veces hay por ejemplo, despachos jurídicos que le dan el servicio a diferentes empresas. Entonces, no pueden utilizar una sola cuenta para todos sus clientes, sino que cada cliente tiene que gozar de o contar con una cuenta propia para la correcta inscripción de las garantías. Muy bien. Laura Zenaida nos dice, ¿en la actualidad ya está funcionando la firma electrónica en el registro de garantías mobiliarias? Sí, correcto. Desde el día 15 de noviembre de 2021 hemos estado emitiendo certificaciones y constancias con firma electrónica certificada. Y nuevamente les aseguro que tiene respaldo legal suficiente y que de acuerdo al marco legal, estos documentos con firma electrónica son perfectamente válidos para ser utilizados en procesos administrativos y judiciales con un valor probatorio pleno. También Margarita Naya nos dice, para el cambio de usuario, ¿cuál es el procedimiento a realizar? Sí, el cambio de usuario tiene que solicitarse por escrito en las instalaciones del registro de garantías mobiliarias. Lastimosamente ese servicio no está automatizado, porque hay que comprobar las identidades de las personas que intervienen como usuario, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí es un trámite que no está automatizado. Y Marisol Arriaga nos dice, buenos días, ¿a dónde se cancela el arancel de la firma electrónica? Ok, cuando ustedes hacen una solicitud de firma electrónica, la solicitud, el formulario de solicitud está en línea en la página web del CNR. El pago lo pueden efectuar utilizando los mandamientos de pago que generalmente están disponibles en la ventanilla de los bancos. Entonces ustedes pueden ir a un banco, hacer el pago, o pueden utilizar la herramienta de pago en línea del CNR, que le permite hacer el pago a través de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. ¿Alguna otra pregunta quieran hacer? Dice Margarita, ¿el escrito para el cambio de usuario es físico? Y si ya tiene usted el proyecto de formularios. No hay un formulario, digamos, pro forma, sino que ustedes tienen que presentar un escrito en el cual exponen el caso, que es la necesidad que ustedes tienen, identificando con sus documentos de identidad a las personas que estarían haciendo el caso. Ahora, sustitución de usuario, entiendo yo que estaría refiriéndose a la persona habilitada para manejar la cuenta, porque las cuentas, los titulares son los acreedores. Ahora, hay que entender que hay acreedores que son empresas grandes y que no necesariamente hay el representante legal va a hacer todos los movimientos, sino que él autoriza que haya un empleado o un equipo, a veces hay varias personas autorizadas, para manejar
inscripciones de documentos. Entonces, en ese caso, cuando un empleado se va y algún nuevo empleado que va a tomar la función, se presenta la necesidad de sustituir al usuario, ¿verdad?, de la cuenta. Pero el titular de la cuenta continúa siendo el mismo creador. También dice Margarita, es por cambio de cuenta electrónica. ¿Sería la misma persona que queda de usuario autorizado? Sí, sí, pero como la cuenta electrónica es digamos que es el canal de comunicación con el registro, sí necesitaría presentar la solicitud por escrito para que se haga la configuración del perfil, digamos, de la cuenta. De acuerdo, muchas gracias, dice Margarita. Ya no hay más preguntas. Bueno, ha sido un placer para mí. Me disculpo por los problemas técnicos que hayan podido afrontarse, pero quedamos siempre a la orden para atender consulta y nuestros teléfonos están disponibles en internet, en la página web de la Revista Garantía Mobiliaria, por si ustedes desean hacer consultas por medios telefónicos. Excelente, muchas gracias, licenciado Pablo Hernández. Gracias por su desarrollo y, como decía el licenciado, pedimos las disculpas, vea que tuvimos los inconvenientes, pero ni aún así pues les agradecemos porque se mantuvieron conectados y esperamos que de alguna forma pues hayamos cumplido el objetivo, que era la idea de que ustedes conocieran qué es lo que hace la Dirección del Registro de Garantía Inmobiliaria. Recuerden que para el CNR ustedes son muy importantes y recordarles que tenemos parqueo gratis, vea, adentro de las instalaciones cuando ustedes vienen a hacer algún procedimiento en cualquier área de registro, pues ustedes cuentan con parqueo gratis. ¿Vea? Así que muchas gracias a ustedes por haber estado conectados. Gracias al licenciado por su tiempo y por su desarrollo. Cuídense.